Enlazo con Rafael Cardona, atento como está a lo que viene a significar el cambio de guardia en la isla de Cuba con el ingreso, la entrada oficial de Manuel Díaz-Canel al frente de todo lo que significa el Partido Comunista Cubano, el único partido que hay en la isla desde hace 62 años. Todo lo que sea disidencia, pues acaba en mazmorras. Vamos a ver si va a haber cambio o no va a haber cambio. La situación ya la comentamos ampliamente con Ricardo Pascue, ex embajador de México durante el gobierno una parte del gobierno de Vicente Fox. Cardona, ¿cómo la ves, Rafael? ¿Cómo ves los cambios en Cuba? ¿Son creíbles que puede haber un cambio para evitar lo que el propio Ricardo Pascue nos decía hace un momento? Hay una gran tensión por la situación económica, porque Cuba, pues ahora la población es población, la mayoría, que no nació con la Revolución Cubana y quizá entiende poco lo que significa el castrismo. Al contrario, quizá entienda que lo sufrió. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches para todos. Mira, Pepe, yo no podría hablar mucho del futuro de Cuba en relación con lo que Díaz-Canel pueda o no pueda hacer. Hasta el día de hoy no se puede suponer que haya un cambio, porque lo que sostiene a la estructura política cubana es la herencia de la obra de Fidel Castro. ¿Cuál fue la obra de Fidel Castro? ¿Qué hizo Fidel Castro? Bueno, lo primero que hizo fue catequizar a los jóvenes cubanos. Los que nacieron después de la Revolución no conocieron ni otra educación, ni otra historia, ni otros libros de texto. No sé si eso te suene cercano a lo que ahora tenemos en puerta en México. Esos jóvenes nunca conocieron, durante el auge de Fidel, no conocieron otra prensa más que prensa latina, Granma, el Caimán Barbudo. No tuvieron otra aproximación a la cultura que no fuera lo que decía la Casa de las Américas. Estos jóvenes vivieron la persecución de los homosexuales, vivieron la exclusión de los poetas incómodos como Padilla. Entonces, mientras siga existiendo como único partido el Partido Comunista de Cuba, y Díaz-Canel repite el modelo de ser un primer ministro y además primer secretario y todo lo demás, pues Cuba estará sostenida en dos pilares. Uno, el pilar social a través de los comités de defensa de la revolución que siguen operando, que no es más que una policía política, y el otro, que es el ejército. Y el ejército estuvo en las manos de Raúl Castro durante 50 años. Entonces, esta es una dictadura militar disfrazada de civilismo. Y mientras eso no se altere en su estructura fundamental, quiero decir en su constitución, mientras no haya una reforma política que permita la pluralidad, que permita el verdadero ejercicio del voto, que no prolongue los plazos al gusto del dictador, que no haga cosas en contra de la lógica política ya aceptada. Entonces, mientras eso no ocurra, Pepe, yo no creo que pueda haber un cambio notable en Cuba. Hablaba Pascue del gran negocio que ha sido el bloqueo para la élite burocrática de Cuba. Cuba sin bloqueo hubiera sido un país con mercancías. Y un país con mercancías requiere un país con compradores y con vendedores y con distribuidores, y requiere una actividad económica que los cubanos le dejaron en sus manos a la burocracia. En Cuba, un burócrata decide si tú tienes un teléfono celular o no lo tienes. O lo tienes pues de contrabando o del mercado negro con todos tus datos biométricos. Solamente un burócrata dice cuánto se compra y cuánto se vende. Entonces, en esas condiciones, mientras no haya un cambio económico y un cambio político, Cuba seguirá siendo la misma desgracia
que ha venido siendo en los últimos años. Y también seguirá siendo el pueblo resistente que ha aguantado más de 60 años de privaciones, de escasez, de falta de medicinas, porque todo este cuento de la gran educación cubana y la gran medicina cubana y todo eso es solamente propaganda del partido y de la burocracia. Pero en esas condiciones están los cubanos y lo único contra lo que no pueden ni Fidel, ni Raúl, ni ahora sus herederos es contra el paso del tiempo. Y el paso del tiempo se los está llevando entre las espuelas porque no hay mal que dure 100 años. Y este ya duró más de 60. 62 para ser precisos. Gracias, Rafael. Como siempre, un saludo cordial. Gracias a ti, Pepe. Mucho gusto en saludarte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.